Bueno, aquí estamos nuevamente, llegó el momento de una entrevista porque estamos a 3 días de las elecciones en Brasil, algo muy importante, sobre todo por los que participan de estas elecciones, sobre todo por uno de los candidatos que nos llama muchísimo la atención, queremos conocer un poco más, estamos con un especialista. Bienvenido, Santiago Leiras, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Brasil. Bueno, yo recién decía uno de los dos, si bien está Fernando Haddad y está Jair Bolsonaro, lo que nos llama la atención es que Jair Bolsonaro haya llegado. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es muy buena y creo que tiene una buena explicación, que es Brasil está viviendo una especie de combinación de básicamente 3 factores: recesión, corrupción y un incremento a gran escala de la inseguridad pública. En ese contexto, yo te diría la impotencia ya de los... pintando Argentina, pero Sí, bueno. sí, bueno, digamos, a lo que sea algún periodista también yo le agrego el tema de inseguridad pública, digamos, ¿no? En ese contexto y en un marco donde los partidos tradicionales no encuentran las herramientas para resolver esta crisis con estas dimensiones, no tiene que sorprender que aparezcan personajes de estas características, que además tienen una particularidad muy interesante, que es hacen política de la antipolítica. Si Bolsonaro se presenta como un antipolítico, pero hace 27 años que es diputado en el Congreso Federal, cosa que no es, nuevo en la historia brasileña. Los ejemplos de políticos que hacen antipolítica hay una larga lista. Ahora, incluso uno de ellos ha sido presidente también, Sí. ¿no? Que fue Collor de Mello. ¿no? Brasil ha recuperado una clase media en el último tiempo, que otra vez se ha visto deteriorada en estos últimos meses, este último año y medio, pero ideológicamente siempre tuvo un concepto de derecha esa clase media, pero nunca de pseudonazismo. O sea, ¿qué le ha pasado a esta sociedad para que a una persona que tiene conceptos tan aberrantes como los que ha expresado Bolsonaro en este tiempo, le dé la derecha en el buen sentido de la palabra, no expresándolo políticamente, para darle ese voto de confianza, ¿no? Hay una parte de la sociedad brasileña que sigue siendo nostálgica de la vieja dictadura. La vieja dictadura, ustedes piensen que los militares en Brasil, a diferencia de lo que sucedió con los militares argentinos, lograron manejar los tiempos de esa transición, dejaron una economía razonablemente en movimiento y lograron imponer su propia agenda política a los gobiernos democráticos a futuro. De manera que, en este contexto que yo describía recién, con estas 3 manifestaciones de la crisis, vuelve a surgir una especie de sentimiento de, bueno, con los militares estábamos muy bien, ¿no? Lo cual es peligrosísimo, mucho miedo, sí. Es muy peligroso en términos de que se imponga una especie de sentido común en el cual, bueno, se vea mejor la solución autoritaria que la solución democrática. En este marco me parece que hay que ver una figura como la de Bolsonaro, ¿no? Hablando un poco de la economía del país, ¿cómo está la situación en Brasil? Porque hoy leí que China está, bueno, justamente participan del BRIC, está comprando todo, están privatizando todo a precios irrisorios. Bueno, ahí, a ver, en general la economía brasileña tiene un problema bastante parecido a la economía argentina. Desde el año 2011-2012 las tasas de crecimiento son muy bajas o prácticamente nulas. Esta es una explicación del por qué prosperó, entre otras cosas, por ejemplo, el juicio político de Dilma Rousseff en su momento y demás. En ese contexto, bueno, la presencia china en América Latina es cada vez más importante, pero no perdamos de vista un dato que es importante. Brasil fortaleció, como buena parte de la región, sus relaciones comerciales con China en los últimos 10 o 15 años. Sí. ¿Esto qué precio tuvo para Brasil? Bueno, una especie de reprimarización de su economía en un país que era, yo diría, como la vanguardia de los modelos industriales desarrollistas en América Latina por excelencia. Así que la compra china en este contexto hay que verlo en esta especie de, podríamos decir, nueva relación carnal Brasil-China, digamos, ¿no? Bueno, ya empezamos a entender un poquito cuál es la realidad económica, entendemos por qué quizás el brasilero, parte de los brasileros, elijan mayoritariamente a Bolsonaro en esta primera vuelta, y te digo primera vuelta porque todo indica un escenario de balotaje. Ahora, tiene una intención de voto negativa muy alta, eso en el balotaje le podría dar casi seguro el triunfo a Haddad. Están los dos con una imagen negativa muy alta, muy pareja. Los dos. La gran pregunta ahí es, ¿qué rechazo va a privar? Si el rechazo a la figura de Bolsonaro o el rechazo a la figura de Haddad. No por Haddad, sino porque Haddad expresa al PT. Sí. Y el PT está asociado a la Lava Jato, Petrobras y demás. La pregunta ahí es, ¿qué va a privar? ¿El enojo con Haddad o el miedo a Bolsonaro? Esto yo creo que es la pregunta ¿Y vos qué pensás que va a pasar?
Creo que esa pregunta la vamos a poder ver resuelta recién en octubre, ¿Y a digamos. nosotros qué nos conviene? Digo, porque sí, porque es así. A Que gane Argentina, Boca con serios, ¿sí? claro, a Argentina, ¿qué le conviene? ¿A Haddad o Bolsonaro? Mirá, Tengo miedo a la respuesta. Mirá, si Bolsonaro es Trump, bueno, habría que ver. Desde lo comercial puede no convenir, desde lo político sí. La relación argentina con Estados Unidos ha sido bastante compleja en este tiempo y, de hecho, digo, Trump ha sido un factor político importante para destrabar el tema del acuerdo con el fondo. Pero bueno, lo de Bolsonaro es una incógnita, si es que efectivamente es una variante, digamos, brasileña de Donald Trump, digamos. Claro. No le vamos a preguntar por Cruzeiro ni por Gremio, ¿no? No. Te Hasta acá llega mi te conocimiento. dejamos acá el lunes, volvemos a hablar con los resultados.